Mire, a fines del año pasado tuvimos la colaboración de nuestro querido contador Rolando Colchado, quien nos presentó su libro muy interesante sobre los errores que se han cometido a lo largo de la historia, pues sí, contable de este país y fiscal. Desde luego, hemos hablado mucho aquí también de precisamente lo que se dijo en su momento, que la reforma fiscal que se hizo hacendaria no fue la indicada, era complicada, no se hacía lo que se está haciendo en otros países, de facilitar precisamente la contabilidad fiscal, el pago de esos intereses. Hay muchas cosas muy raras, crean cosas muy extrañas como ese impuesto especial a la producción y los servicios, que es lo que está encareciendo el precio de la gasolina. Y por ello el propio contador Rolando Colchado nos recomendó a un experto de expertos en contabilidad fiscal, y es el contador público también, Jesús Catalán Alpizar, con quien vamos a consultar. Pues qué mejor que consultar a los expertos sobre pues, el porqué de estos IEPS, cómo se pueden eliminar. Digo, cualquier impuesto en el gobierno se puede modificar o cambiarle el nombre o como sea, pero lo que nos surge ahorita es, por ejemplo, la propuesta que hay de eliminar el IEPS para bajar el precio de los costos de los combustibles, y además cuál es la verdadera reforma, cuáles son las medidas fiscales que necesitamos en este país para realmente pues impulsar, facilitar en primera la contribución, y en segunda que comience, por ejemplo, a bajar el déficit fiscal, el endeudamiento y pues todos estos problemas que nos han traído, todas estas complicaciones. Parece que nos hacen la vida cada vez más complicada en lugar de facilitarla, ¿verdad? ¿Cómo está, claro, contador? Sí, muy honrados de estar aquí. Qué bueno. ¿Qué podemos hacer con estos mendigos IEPS? ¿Hay justificación? ¿Podemos desmontarlos en el caso de los combustibles? ¿Cuándo fue cuando se crea este IEPS? Porque yo estoy ya un poquito perdido. ¿Desde cuándo surge? Precisamente a partir de esta reforma precisamente hacendaria que tanto presume Peña Nieto, ¿no? Sí, mire, el IEPS ya es un impuesto que casi ya vivimos con él. Es una carga impositiva a todos los productos especiales, alcoholes, gasolinas, tabacos. Es donde la comida para llevar, la comida para llevar, no nos lo estaban aplicando y lo están poniendo, y ya se acordaron de él. Sabemos que las gasolinas al día de hoy, 2017, tuvieron un incremento del 37%. Entonces estamos hablando de al día de hoy estamos hablando que la gasolina en impuestos e IVA nos está representando 6.5 pesos por litro, que es poco más de la tercera parte, ¿no? Por eso del litro de cada gasolina que pagamos. Y de los 15 pesos, 15.50 que veníamos pagando en 2016, ahorita nos vamos a poner hasta 23 pesos. Entonces, ¿dónde está el subsidio, no? Exactamente. Que tanto hablan. Acá el subsidio. Que decíamos, ¿cuál mendigo subsidio? El subsidio solamente lo tienen las empresas de autotransporte de mercancías, donde el IEPS para el diésel nos permite el acreditamiento, lo paga el que enajena el bien y lo acredita vía reducción de los impuestos. Sí, es deducible. Ese es deducible. El secretario Meade toma el punto que porque no deben de aumentarse ciertos productos de canasta básica, en el sentido, dice, bueno, es que la mayor cantidad de consumo de gasolina lo hacen los transportistas, o los que tienen dinero, los que abarcan el mayor número de consumo de diésel, claro. Y dice, y la canasta básica se ve no se ve mermada porque ellos tienen el subsidio del 100% del IEPS. Eso es. Ajá. Pero a fin de cuentas, los que no somos transportistas, como siempre, hacemos el pago del impuesto y eso al consumidor en su bolsillo se le ve reflejado. Claro. O sea, por cada peso nos vemos aumentados 6 pesos en nuestros bolsillos. El argumento es que esas organizaciones de transportistas que vimos movilizarse y bloquear carreteras por ese incremento al diésel, lo pueden deducir y por ello no debe de repercutir en la canasta básica de los alimentos o de los... Exactamente, ¿no? Y no generar una mayor inflación. Hay acuerdos políticos ahorita que se están tratando en mesas de trabajo para que hasta el 30 de abril se mantenga un control de estos precios a la canasta básica.
lógicamente, pues tratando de que el impacto sea menor, ¿no? Ahora hay que recordar que la forma de bajar los impuestos va a ser muy difícil este año para el gobierno, porque el gobierno ya fijó su ley de ingresos. Y dentro de la ley de ingresos, ya el IEPS ya tiene un destino, y son para programas ya de las dependencias, todo lo que se tiene específicos. Es muy difícil que vayan a bajar el IEPS. O sea, realmente ahí no... Es un dinero que ya está gastado. Está gastado, exactamente. ¿No? Si compromete ese dinero, tendría que sacar otras fuentes. Ahorita, contraviendo también lo de la inflación, pues están poniendo esquemas alternativos de emergencia, como son los baja de sueldos como lo mencionabas, a los funcionarios, que bueno, son medidas emergentes, son medidas al día. Sí, que se sacan pero de la manga, aquí ¿no? la cuestión es los gobiernos que han hecho, ¿no? O sea, desde los últimos gobiernos, Calderón, o sea, nos está fallando mucho la planeación de finanza pública. Totalmente, sí. Porque un gobierno hace una cosa, otro gobierno hace otra cosa. No hay una continuidad. No hay una continuidad, una planeación, y es donde nosotros nos estamos parando. Voy a ese tema que es muy delicado y muy importante, que se ha tocado mucho. 190 millones de pesos se estuvieron subsidiando al día, controlando el precio de la gasolina a precios fijos. Esto representa, como lo dijo el secretario Meade, la mitad del presupuesto, o sea, al año representa la mitad del presupuesto del IMSS. Entonces, si nosotros estábamos subsidiando ese impuesto y ahorita gradualmente, a partir de agosto de 2016, empezaron a hacer volátil el precio de la gasolina para contrarrestar este subsidio, y ahora entrando enero nos dieron ese incremento para ya estabilizar, están justificando que se trata porque es más competitivo el hecho de tener esta gasolina a estos precios, porque ya se va a mantener el costo costo real. El costo real, exactamente, el costo real. Pero lo interesante aquí es que también ese costo real va en función a las inversiones importantes que se viene el capital para las gasolineras aquí en México. Claro, con la apertura, ¿no? Exactamente. A razón de eso, lógicamente el gobierno se le puso la condición de que no se iba a invertir en México si el precio de la gasolina no era competitivo. Ajá, claro. o no salía de los costos. Claro. Lógicamente esto ya lo vieron trabajando desde agosto, haciéndolo de esta forma, y a finales de 2017 pues este precio ya se va a mantener. Ajá. Entonces estaríamos llegando al promedio que tienen la competencia mundial a 23, 25 pesos. Sí, como decían, como el precio en Noruega, ¿no? Dice, aquí sigue siendo el precio más bajo, pues sí, pero ojalá tuviéramos los sueldos de Noruega. De Noruega. Aquí lo que preocupa y lo que indigna a los mexicanos y a los que pues, medio entendemos es que como nos decía Navarrete, pero es que ustedes no entienden, ¿no? Por eso nada más critican. Lo que más preocupa es que más que nada la esencia del gasolinazo es una medida recaudatoria, porque el precio en sí del costo del combustible, pues ya lo estamos pagando. Y además estamos pagando un sobrecosto con un impuesto que no es precisamente para cubrir el costo del combustible, sino, como tú dices, para cubrir otras cosas. Exactamente. Que ya deben de ser de suyo cubiertas con la recaudación de otros impuestos, como el IVA, y tenemos un impuesto altísimo del producto al trabajo, ¿no? El ISR, que eso también ha venido a mermar la capacidad de compra, de consumo, de poder adquisitivo. Y adicional a ello, adicional a que pagamos gran parte de nuestro esfuerzo, lo destinamos al gobierno, todavía de lo que nos queda del salario, tenemos que pagar esos otros impuestos adicionales, como esos IEPS, exactamente, ¿no? Que es lo que más indigna. Ahora, se entiende, como se entiende todas las justificaciones y explicaciones que nos quieran dar, pero ¿por qué precisamente en el precio de las gasolinas, que son un insumo muy sensible? Digo, que pongan el precio del costo de la gasolina a lo que es a nivel internacional, pero no en la manera en un impuesto que es un sobrecosto a lo que debería de costar ya el producto. Es como lo entendemos, sí, digamos, la mayoría. Es correcto. Vamos a hablar como habla el gobierno. Dicen ellos, tenemos que poner
precios de mercado, precios competitivos. Ajá, Ok. sí, claro. Dice, viene el aumento aceptado. Órale. ¿Por qué sí. no hablamos también cuánto impuesto pagas por las gasolinas en nuestro país? Nosotros pagamos un 37%, en otros países pagan un 25%. Es el promedio, porque no nos bajamos Ahí al está. promedio del país. O sea, Exactamente. hablamos de competitividad, hablamos de hegemonía Si vamos a poner niveles internacional, internacionales, ¿por que qué sean todo. ¿Por qué no metemos los impuestos internacionales? Exactamente, ¿no? Lógicamente, como yo usted te lo pago acaba de lo que decir, cuesta la gasolina. hay impuestos recaudatorios que el gobierno no encuentra la manera de dónde llegárselos y se lo hace llegar de lo más fácil y de lo más rápido y de lo más y que de eso no necesita fiscalización. Mucha fiscalización. Ahora, puede hacer la recaudación. eso nos lleva a lo que siempre hemos criticado desde este foro, que es esa reforma fiscal que por la idea que se ha satanizado tanto del no, el IVA, medicinas y alimentos, nos salió mucho más costoso a la postre, porque lo más fácil, que es lo que se hace en otros países, tú me dirás si estoy equivocado o no, pues es el impuesto al consumo, que es el más fácil de cobrar, y el que más tiene, pues más gasta, ¿no? Es correcto. Y el que no tiene, pues no. Y de esa manera, estamos aquí, por ejemplo, con una gran parte de la población trabajando en la informalidad, que no paga impuesto al trabajo, por ejemplo, y que no contribuye, ¿no? Es Cuando correcto. nos deja la carga a los cautivos, ¿no? A los que Exacto. estamos en nómina, a los que estamos dados de alta en Hacienda, son a los que, como dicen, al perro más flaco le cargan las pulgas. Y a toda esa parte de la población, muchos de los cuales sí son personas de bajos ingresos y lo que quieras, pero muchos de ellos no. O sea, los que tienen pues 10, 12 puestos en ambulantes, por ejemplo, no pagan impuestos, ¿no? Porque aparte luego es hasta mercancía robada, ¿no? Es correcto. No digo que todos, pero muchos. Esos no pagan un quinto de impuestos. ¿Cómo pagarían? Pues a través del consumo, porque en determinado momento pues, van a tener que ir al mercado formal, van a tener que ir al súper formal, y entonces de esa manera o se van a enfermar y van a tener que pagar IVA por las medicinas. Si se hubiera aplicado el impuesto generalizado al consumo, señor contador, pues no hubiera tenido el gobierno necesidad de inventar estos mentados IEPS, porque entonces tendría asegurada una cantidad más pareja de contribuciones, y entonces hubiera habido hasta la posibilidad, por ejemplo, de bajar el impuesto sobre la renta, ¿no? Es correcto. Que la población tuviera más dinero, pero ese tema es muy se interesante. maneja con motivos políticos más que realmente prácticos y económicos. Usted comentó muy acertadamente qué podemos o qué se debe de hacer para enderezar el barco. Enderezar el barco. Esa es una medida. Ha habido desde Calderón y ahorita Peña Nieto una forma de querer que entren en el círculo todo el comercio informal. Ninguna de las dos propuestas que se ha visto ha tenido los resultados esperados. Primero con el impuesto al efectivo, ¿no? 2%, que los bancos retenían, sí, aquel cuate que sí, depositara su lana, ¿no? cuentas Aguárdalo en bancarias, el sí. colchón y a ver que no, para que no te cobren impuesto. No resultó, lo quitaron. Viene ahora la propuesta de los regímenes para los pequeños comerciantes que se incorporen con sus subsidios y todo eso. De los repecos. Y los repecos y todo. Y tampoco se ha tenido esa esencia. No, o sea, seguimos viendo el mismo Dando número palos de ciego. comprador de ambulantes que no hemos podido a tocar, y son una fuente de ingresos bastante. Oye, cobra mejor todos los representantes de los comercios informales tienen bastante posición política y tienen los ingresos del mundo. Además, ¿no? Entonces, Una la recaudación la libre tienen. de Ellos son polvo y paja. ellos son los recaudadores de los impuestos. Así es. Y no el fisco. Exactamente. Y además, Es no nada más. fiscalizan Qué buen punto. a este tipo de personas. Además de todo eso, fisco. ¿Por qué? Porque además, tienen pues, es gente mucho peso político. y clientela electoral. Exactamente. sobre todo. Pero a final de cuentas, contador, fíjese, este gobierno y el PRI, que no querían asumir el costo político de una reforma fiscal con IVA a medicinas y alimentos o IVA generalizado al consumo, le está teniendo un mayor costo político con este asunto ahora del gasolinazo. Es correcto. Y esa medida, como ustedes, lo de las medicinas era algo muy bueno, muy sano para las finanzas y que, como dice, todos los que consumimos podíamos haberlo absorbido. Todos ahí sí contribuiríamos de manera pareja. Además,
no se trataba de imponer un IVA igual del 16, porque nos han subido también los puntitos del IVA, ¿no? Del 10 al 15, al 16, lo igualaron en la frontera. Entonces, cosas que han sido, que nos tienen donde estamos. Exacto. A Ahí nivel fiscal, debía ser conformado con toda la industria farmacéutica, de laboratorios y todo eso, algunos programas buenos para que se pudiera hacer la recaudación y haber empatado esos términos para poder lograr esa reforma. Pero no hubo voluntad política para llevar eso a cabo. Terminamos perdiendo más todos. Exactamente, con todo este tipo de aumentos en la gasolina. Para concluir, contador, ¿es la solución fiscal un IVA generalizado al consumo y reducir, por ejemplo, el impuesto al trabajo? Es correcto. Es correcto, sí tenemos tasas de... Es lo más sencillo, no estaríamos con estas misceláneas horrorosas, con estos inventos fiscales y con estas improvisaciones, porque así nos hemos ido de improvisación en improvisación, y por eso tenemos un déficit creciente, deuda pública y todos estos desaguisados, y además del descontento social, y un gobierno que además gasta mucho y gasta mal. Exactamente. Para acabar pronto. Y solamente estamos poniendo parches y tapando el ojo. Eso es donde hay que poner la vista, amigos. ¿Qué vamos a hacer para enderezar el barco? Sí, salir a protestar de manera civilizada, pero ¿qué vamos a hacer para arreglar las cosas? Y por eso consultamos a especialistas como el contador público Jesús Catalán Alpizar. Muchas gracias, muy honrados. Muchas gracias por el programa. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.